Nos gozamos en todo momento de saber que Dios tiene planes maravillosos para nosotros. ¿Y sabes qué? Lo maravilloso es que los planes de Dios no son planes temporales, sino son planes más allá de este tiempo, atemporales, por así decirlo, fuera del tiempo, porque los planes de Dios para nosotros son eternos, eternos. Y hemos estado viendo la maravillosa bendición de poder tener a Cristo en nuestro corazón, de ser parte o miembros de la familia de Dios, una familia que permanece por la eternidad. Muchos o todos los demás lazos terminarán, habrás cumplido tú tu tarea como padre y dejarás de, pues, quedará el recuerdo, quedarán las experiencias, etcétera, etcétera, pero nunca dejaremos de ser hijos de Dios y hermanos en la fe. Y esto es por los siglos de los siglos. El mundo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios que no pasa nos asegura que seguiremos en la eternidad alabando y glorificando a Dios. Alguien dijo que lo que vivimos aquí cada domingo es solamente un ensayo de lo que será el cielo, ¿verdad? Entre muchas de las cosas serán alabanza y gloria a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En ese entonces ya será pasado todo lo que Dios ha hecho y estaremos plenos y completos en la presencia de Dios. Será un lugar maravilloso donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Dice la Biblia en figuras que para que nosotros entendamos, las calles de oro, ¿verdad? Hermoso lugar, maravilloso. Y el Señor, ya no habrá necesidad de sol, porque Dios será la luz que alumbra. Y cuando pensamos en el cielo, pensamos en un lugar maravilloso. Y cuando visitamos un lugar maravilloso, ¿quién de ustedes les ha tocado ir a un lugar maravilloso y conocer un lugar maravilloso aquí en la tierra? Muy pocos, los demás necesitan viajar más, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor para ti un lugar maravilloso es Rosarito, ¿verdad? Y lo disfrutas cuando vas allá, no sé. Pero cuando visitas un lugar maravilloso, pues quieres que otros también lo visiten. No, comadre, fuimos a Holbox, no, hombre, no, está excelente, disfrutamos la creación de Dios, el mar, la playa, sí, la jungla. O si fuiste a Europa y conociste los castillos y debería de echarle ganas, comadre o compadre, para que visite, no se va a arrepentir, ¿no es cierto? Luego queremos compartir y ya, cállate. No, déjame platicar, ¿verdad? Porque queremos que los que no han vivido esa experiencia la vivan. Así sea el hongo o el Valle de las Palmas, ¿verdad? Cuando lo visitamos por primera vez en los viñedos, ¿verdad? No has ido a los viñedos, maravillosa tarde pasamos ahí. De la misma manera, si realmente consideramos y creemos que el cielo es tan espectacular como la Biblia lo dice que es, y lo creemos, pues queremos que otros también conozcan este lugar, que otros vayan a este lugar. Y necesitamos en todo momento compartirles el mensaje de las buenas nuevas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces necesitamos compartir este mensaje de esperanza. Y es lo que estamos viendo en esta tercera parte de la serie ¿Por qué la iglesia? Y es necesito esperanza. Y reconocimos que no solamente necesitamos la esperanza, sino que ahora que tenemos la esperanza, debemos compartirla con aquellos que no la tienen. Y entonces estamos viendo y vimos primero 5 razones, 5 verdades que nos alientan y nos animan a romper el miedo de compartir la esperanza. Y dijimos, todos tienen los mismos anhelos y las mismas necesidades que nosotros, así es que no estamos yendo a un pueblo extraño, a seres extraños, ¿verdad? Que piensan totalmente diferente a nosotros. Tienen las mismas luchas, los mismos conflictos, los mismos anhelos y sueños que nosotros. Luego también vimos y dijimos, tienen las mismas preguntas. ¿Me explico? No es que ellos van a preguntar otra cosa, no, las mismas preguntas, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué puede traer paz a mi corazón? ¿Cómo puedo hacer para ser una mejor persona? ¿Cómo puedo perdonar? Las mismas preguntas y Dios tiene las respuestas para cada una de ellas. Y así vimos estas verdades y luego entonces dijimos, cuando ya estamos atentos y vencemos el temor de reconocer que vamos a ir a compartir con otras personas que tienen las mismas luchas y conflictos que nosotros, las mismas dudas y preguntas que nosotros, o en todo momento las mismas necesidades, ahora también debemos convertirnos en portadores de esa esperanza. ¿Y cómo lo hacemos? Dijimos, ¿cómo nos convertimos en heraldos vivos, en testimonios vivos de la esperanza de Dios? Dijimos el domingo pasado, número 1, vive la esperanza, vívela, que verdaderamente tu vida haga ruido, haga eco de decir, oye,
él vive diferente, él verdaderamente puedo ver que está en otro canal, ¿verdad? Está en otro nivel, vive la esperanza, no solamente hables vívela, que realmente esa esperanza sea algo a lo cual tú recurres, a lo cual tú te aferras en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, de enfermedad, de tristezas, y puedes reconocer en todo momento que esa esperanza es viva y es real en ti, pero no solamente eso, sino que la gente a tu alrededor puede reconocer que esa esperanza es viva y real. Y luego, segundo, dijimos, también aprende a compartirla, aprende a compartir la verdad del evangelio, ¿verdad? No hables frivolidades, no le andes dando vueltas al asunto, no seas superficial, presenta verdaderamente el evangelio, ¿verdad? Presenta, y si no conoces, en todo momento prepárate, aprende. Dijimos a través de la clase 401 en nuestra iglesia o a través de el discipulado de evangelismo, nos preparamos para compartir esa esperanza, ¿verdad? Y lo vimos ya el domingo pasado. Y luego la tercera cosa que vimos el domingo pasado fue, pide disculpas por no haberlo hecho antes, ¿verdad? Conocemos y tenemos personas en nuestras vidas que por años han convivido con nosotros y nunca les hemos compartido las buenas nuevas de salvación. Entonces dije el domingo pasado, tienes que acercarte y con sinceridad del corazón decirle a la persona, ¿sabes qué, amigo? Tengo que pedirte una disculpa muy sentida desde mi corazón. Y ya con eso captaste su atención, la persona va a decir, pues ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Y entonces dile, mira, los amigos no tienen secretos y hay algo que yo tengo y no te he compartido, y boom, preséntale el plan de salvación. Pero no nos quedamos ahí, ahora seguimos con la última parte de y ahí en tu bosquejo voy a pedir que apuntes el número 4. El número 4. Escucha primero, escucha primero. Esto es importante, aprende a escuchar primero. Por cierto, para poder escuchar vas a tener que aprender a hacer algunas preguntas significativas. Anota esto. Primero escucha a la persona y luego haz preguntas. Siempre que puedas, haz preguntas de tal manera que puedas traer la atención de las personas a Jesús, la atención de las personas a Dios. ¿Me explico? Necesitas entender que nosotros aprendemos a hablar, decimos a veces sin ton ni son. Para nosotros a lo mejor tiene mucho sentido, pero hay personas que nos escuchan y dicen, pues nada de lo que me dices tiene sentido para mí. Entonces necesitamos aprender a escuchar a las personas. Cuando los escuchas, cuando les hablas en todo momento y luego los escuchas, estás diciéndole, me importas. No estoy cumpliendo con una tarea, no estoy cumpliendo con una responsabilidad, estoy acercándome a un amigo, estoy abrazándote en comprensión, en atención, porque me interesas, amigo, porque eres alguien importante en mi vida y quiero compartirte lo más importante que yo tengo. ¿Por qué? Porque todo mundo en este planeta tiene una gran hambre de ser escuchada, oída, comprendida. ¿Sí? Quieren que sus sentimientos sean validados. No solo se trata de hablar, sino de que sean escuchados. Y sabes, hay muy pocas personas en este mundo, ¿sí? Muy pocas personas en este mundo que en verdad se preocupan por escuchar a la gente, a sus vecinos, sus amigos, ¿verdad? Hay mucha gente que necesita y quiere ser escuchada, pero pocas son las personas en este mundo que se preocupan por escuchar de verdad. ¿Me explico? Alguien dijo, y los que saben acerca de la comunicación dicen, que no escuchamos para entender, sino escuchamos para replicar. A veces la persona está hablando y nosotros ya estamos pensando qué le vamos a contestar, qué le vamos a decir. A veces la persona, nos metemos en camisa de 11 varas, dicen por ahí comúnmente, porque ni siquiera estamos interesados en escuchar su sentimiento, sino en rebatir lo que nos dicen. Y a veces la persona hasta nos lo ha dicho, ¿verdad? Espérate, no te estoy peleando, solamente quiero que me escuches. Y tú, no, pero es que, y sigues queriendo hablar. Entonces, necesitamos tú y yo convertirnos en personas que saben y aprenden a escuchar, a escuchar. A veces, lo único que tenemos que hacer es aprender a escuchar. De hecho, yo te he dicho que cada vez que nos vemos al espejo, al vernos al espejo, nos habla que Dios nos diseñó para escuchar y no para hablar.
Y nosotros pensamos que Dios nos hizo para hablar y no para escuchar. ¿Me explico? ¿Por qué? Muy sencillo. Si Dios quisiera que habláramos más y escucháramos menos, nos hubiera puesto 2 bocas y un oído nada más. Pero creo que al verte en el espejo te das cuenta que estás diseñado para escuchar. Tienes 2 oídos y una boca. Y entonces, a veces, mis amados hermanos, debemos entender que nosotros llegamos a un lugar, un evento, una fiesta, lo que tú quieras, y te sientas con gente desconocida. Y de repente alguien maneja la conversación, o no maneja, sino se apodera de la conversación. Y habla y habla y habla de él y todo lo sabe, todo dice y todo le ha pasado y está, háblale y hable y hable y hable y hable. Y entonces cuando esa persona se va, tú o a lo mejor todo el resto de la mesa dicen, qué persona tan petulante, ¿verdad? Qué persona tan egocéntrica, tan ególatra, ¿verdad? No nos dejó ni hablar. Y alguien quería hablar y lo callaba y no, y se le encimaba. Y entonces en ese sentido, ¿verdad? Decimos, qué horrible, qué feo, ¿verdad? Pero yo creo que así mismo a todos nos ha tocado sentarnos en una mesa con personas que a lo mejor no conocemos en un evento y tener frente a nosotros una persona que sabe escuchar. Y que nosotros hablamos y la persona nos escucha y nos hace preguntas a lo mejor, pero nosotros somos el centro de atención. Y nos vamos de ahí pensando y diciendo, wow, qué maravillosa persona, ¿verdad? Qué maravillosa persona. Sin darnos cuenta, una de esas 2 clases de personas nosotros somos. Y necesitamos en todo momento reconocer que aunque la gente tiene una hambre de ser escuchada, de ser oída y comprendida, son pocas las personas en este mundo que se preocupan en verdad por escuchar a la gente, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. De hecho, es tanta la necesidad de la gente por querer ser escuchada que pagan por ser escuchados. Pagan, se sientan en un diván y empiezan a vaciar, a catar, como una catarsis, ¿verdad? Empiezan a soltar todo. Con razón o sin razón, pero sueltan. Y ya la persona dice, bueno, ya se acabó tu hora y ya, ¿verdad? Ya es así como que toda la hora está apuntando. Y ya se acabó la hora y son 500 pesos, ¿verdad? Y la gente está dispuesta a pagar más, dicen, sí, posiblemente sea más, ¿verdad? Y luego dice, lo espero la próxima semana, ¿verdad? Ahora, necesitamos reconocer, la gente gasta en consejeros, la gente gasta porque poca gente se toma el tiempo para escuchar a sus amigos. Mira, a veces pensamos que nuestras manos sirven para mostrar el amor a otras personas. Es que si le doy un abrazo, es que si... Y nuestras manos sirven para hacer que las otras personas se sientan amadas. Otras veces pensamos que pues nuestro dinero, nuestros recursos nos ayudan a hacerle a otra persona sentirse amada porque le llamamos una despensa, por esto, por lo otro. Pero sabes, pocos entendemos que también nuestro oído sirve para mostrar amor a las personas. Nuestro oído es un gran instrumento para mostrar amor a otros. Es una herramienta enorme para mostrar amor. De hecho, en todo momento, cuando nosotros usamos nuestros oídos, le estamos diciendo a la persona, me importas, ¿verdad? Y esto es importante, nos cuesta mucho trabajo, todos, me incluyo yo, nos cuesta mucho trabajo. A veces la persona ni siquiera ha dicho ok, nosotros ya, no, pero dice, espérate, ni siquiera te iba a reclamar eso, ni sabes qué te iba a decir y ya estás alegando, ¿verdad? A mí me lo dicen continuamente porque nos exasperamos y ahora esto en todo momento representa que necesitamos aprender a entender lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 18:13. Mira lo que dice ahí, Proverbios 18:13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar es a la vez, léelo conmigo, necio y vergonzoso. Precipitarse a responder antes de escuchar es a la vez necio y vergonzoso. ¿Cuántas veces nos hemos visto necios y nos hemos avergonzado a nosotros mismos por hacer esto, por responder antes de escuchar? Me explico. ¿Recuerdas que el domingo pasado yo te hablé del versículo que decía que estemos siempre preparados para responder a la pregunta de la gente que nos hace, quiere saber acerca de la esperanza que hay en nosotros? Bueno, pues la segunda parte es que estamos preparados, ahora tenemos que aprender a escuchar. Primero, antes de compartir, debes aprender a escuchar. Ahora, ¿por qué es tan importante aprender a escuchar a la gente antes de compartirle las buenas nuevas de salvación? Porque cuando escuchas, aprendes a encontrar la llave de su corazón. La llave de su corazón.
Esto es algo bien importante, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a escuchar a las personas, entonces encontraremos la llave de su corazón. Mira lo que dice Proverbios 20, capítulo 20, versículo 5. En la Nueva Versión Internacional dice: los pensamientos humanos, léelo conmigo, los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. ¿Lo ves? Esta es una bella imagen. Tus pensamientos son aguas profundas, pero alguien inteligente puede captar esos pensamientos. Ahora, ¿cómo se puede captar algo? Bueno, ¿cómo se puede encontrar un dolor oculto? ¿Cómo se puede encontrar una necesidad insatisfecha? ¿Cómo puedes encontrar el temor de una persona? ¿Cómo puedes descubrir la necesidad de una persona? ¿Cómo? Si eres inteligente vas a saber que la única manera de hacerlo es escuchando. Escuchando, poniendo atención. ¿Me explico? Esto es algo muy importante. Por ejemplo, te voy a contar una historia acerca de un hombre que va en el viejo oeste y va con un traqueador, o ¿cómo le llaman? Un buscador de huellas o un buscador de personas. Y entonces van caminando y de repente se paran los dos y le dices: para, detente, ¿verdad? Y entonces se pone su oído en la tierra, ¿verdad? El traqueador pone su oído en la tierra y entonces dice: viene una carreta. Y el otro: ah, caray, dice, yo no oigo nada, ¿verdad? Yo no oigo nada, dijo, pues ¿qué pasó? ¿Verdad? Y dice: viene una carreta. Y luego dice: y esa carreta viene vacía. Ah, dice, y como a los 15 minutos, efectivamente, allá en la colinita, en la subida, empieza a verse como una carreta jalada por un caballo viene subiendo. Y viene exactamente, pasa frente a ellos y va vacía, ¿verdad? Y entonces el otro está sorprendido y le dice: oye, ¿cómo supiste que venía una carreta? Y dijo: muy fácil, dijo, muy fácil, pongo mi oído en la tierra y empiezo a sentir las vibraciones, ¿verdad? Y luego dijo: pero luego, ¿cómo sabías que venía vacía? Dijo: ah, lo que pasa es que ya que puse más atención, escuché y alcancé a sentir que esa carreta venía haciendo mucho ruido. ¿Me explico? Entonces muchas veces cuando estamos poniendo atención a las personas, hablan y dicen y presumen y todo, y eso habla de un corazón vacío. Hacen mucho ruido. Tratan de llamar la atención. ¿Por qué? Porque su corazón está vacío. Y la única forma de descubrir la llave de su corazón es escuchándolos. Ahora, a veces vas a tener que hacer preguntas y tienes que ser muy sabio en las preguntas. Hay veces que nosotros hacemos preguntas, pero sin darnos cuenta estamos dirigiendo la conversación. Por ejemplo, tú dices: ¿y no tuviste miedo? Sí, sí tuve mucho miedo. Y ahí yo ya dirigí la conversación, porque en todo momento yo puse la palabra en la mente y en la boca de esa persona y la palabra era miedo. Y la persona respondió en base: sí, tuve mucho miedo, porque ya se enganchó, ¿verdad? Con la palabra que yo puse al preguntarle, ya dirigiéndola hacia lo que yo quería. Cuando lo que debería decir, posiblemente decirle es: ¿y cómo te sentiste? Y entonces la persona a lo mejor dice: sí, tuve mucho miedo, pero la verdad, y va a abrir más. Ya no va a ser dirigida por mí, sino va a hablar de lo que hay en su corazón. Y entonces tengo que aprender a hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Y algo muy importante es, pues, las preguntas básicas, ¿no? ¿Quién, cuándo, cómo, dónde, por qué? ¿Verdad? No tienes que ser un investigador especialista en cuestionamientos, ¿verdad? O en interrogatorios, ¿verdad? No tienes por qué andar buscando el Tehuacán para sacar la verdad a tehuacanazos. No, sencillamente, ¿verdad? Ya creo que ya no hay métodos de tortura, ¿verdad? Sí, tú, ¿verdad? Pero la verdad es que no tenemos que, sencillamente preguntas básicas: ¿cómo te sentiste? ¿Qué piensas hacer al respecto? Y dejar que la persona abra su corazón, ¿sí? Y entonces, de esta forma, haciendo las preguntas correctas y escuchando, podremos entender a la persona. Y a veces lo único que vamos a tener que estar haciendo ahí es agregando a la persona: dime más, platícame más. Sí, continúa. Y dejando que la persona pueda sentirse amada, aceptada a través de la atención que nosotros le estamos poniendo al él escuchar. Y entonces los dejas hablar. ¿Sabes? Muchos de nosotros pensamos que ir a compartir nuestra fe, ir a compartir nuestra esperanza, es en todo momento a darles una cátedra de teología, probar que Dios existe. No tienes que hacer eso, ¿sí? Primero, la mayoría de la gente no duda de la existencia de Dios.
La mayoría de la gente no duda de la existencia de Dios. Si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, ¿crees que Dios existe? La mayoría de la gente te va a decir, claro que Dios existe. El problema no es si existe o Dios o no existe. Claro que te vas a encontrar en algunos que dicen, no, Dios no existe. Pero la mayoría de la gente no tiene problemas con la existencia de Dios, ¿sí? Y no pienses que tienes que tú ir a darle argumentos teológicos o teleológicos o cosmológicos, ¿verdad? O morales o ontológicos, todo esto de la teología, para poder convencerlo de que necesita a Dios en su vida. No, necesariamente no, ¿sí? A lo mejor si tienes la oportunidad y quieres ir a un seminario, tomar clases de seminario, hazlo y qué bueno, vas a aprender todo este tipo de argumentos y clases, etcétera, etcétera. Pero sabes, a la mayoría de la gente o a mucha gente no le importa eso, porque viven en un nivel emocional. De hecho, hay muchos cristianos, de muchos años de cristianos, que siguen viviendo en un nivel emocional. ¿Qué significa esto? Cristianos de muchos años que todavía dejan que sus emociones los dirijan, no el Espíritu Santo. Sí, a lo mejor están en un tema, oh, yo le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo dirige mi vida y mis decisiones. Pero si pudiéramos analizar su vida todos los días, te das cuenta que no es el Espíritu Santo, son sus emociones. Ya están peleados con el marido, ya están peleados con los hijos, ya están peleados con el vecino, ya salieron enojados con el carnicero y peleados con el carnicero. ¿Por qué? Porque no es el Espíritu Santo el que los mueve, son sus emociones. Y todo lo que hacen es reaccionar a sus emociones. ¿Me explico? Dios nos dio las emociones y no podemos negarlas. Sentimos enojo, frustración, amargura, resentimiento. El problema no son las emociones, Dios nos las dio. El problema es que nos dejemos controlar por las emociones. Y entonces la mayoría de la gente no quiere una clase teológica, una clase doctrinal. La mayoría de la gente en el nivel de las emociones dice, ¿cómo puedo lidiar con mis emociones? ¿Cómo puedo hacer para parar de enojarme y querer al enojarme matar a medio mundo? Yo ya no quiero ser así, ¿verdad? Me enojo y ya no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y ya estoy cansado de eso. Y parezco mazapán, ¿verdad? O jarrito de tlaquepaque para los baby boomers, ¿verdad? Entonces necesitamos en todo momento reconocer que ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Consciente o inconscientemente estamos batallando con nuestras emociones. Y entonces, más que darles una clase de teología o doctrina, eso vendrá a su tiempo, necesitamos hacerles saber que la gracia de Dios está con ellos y la gracia de Dios es el poder para cambiar, para transformar. No hay cosa más triste que ser cristiano de muchos años y seguir batallando con los rudimentos de la fe o seguir batallando con las emociones básicas. ¿Me explico? Dice uno, oye, debiendo ya ser adultos y maduros en Cristo, seguimos siendo niños en Cristo, batallando con las emociones más primitivas, más sencillas. No sabemos, muy cristianos y predicamos la palabra y enseñamos clases, pero no sabemos controlar nuestro coraje. Nos enojamos y hasta el vecino sabe que estamos enojados. ¿Me explico? Y todo mundo te ha dado, hay gente que dice, estoy enojado, pero no tiene la gente por qué saber que estoy enojado. Estoy triste y estoy medio complicada la vida, pero la gente no tiene por qué enterar. Y no porque quiero esconder mis emociones, sino porque tengo que aprender a controlar mis emociones. Y entonces necesitamos entender eso. Ahora, ¿qué me lleva a eso? A ayudar a la gente, al escucharla, a saber cuál es su lucha, cuál es su conflicto, para poder decirle que Dios tiene una respuesta para ellos, que Dios puede ayudarles. Ahora, te estoy hablando no de situaciones que suceden de vez en cuando, sino situaciones que están estacionadas en nuestra vida. ¿Me explico? Situaciones que están estacionadas y que nosotros decimos, yo no quiero eso para mí. Y entonces decirle, ¿por qué no pruebas a Dios? Es que ya probé al psicólogo, es que ya hice esto, ya hice las terapias, ya hice esto, lo otro, ¿verdad? ¿Y por qué no pruebas a Dios? Y empezamos por ahí. Y esto es bien importante. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando ya lo escuchaste, cuando ya en todo momento descubriste la llave de su corazón, punto número 5 o quinto punto. Punto número 5. Comparte tu historia. Comparte tus historias. Y lo pongo en plural y ahorita te voy a decir por qué. Como ya lo escuchaste, pon atención a esto que te voy a decir. Como ya lo escuchaste con atención, con interés, con sinceridad,
ahora te ganaste el derecho de ser escuchado. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Vamos y hablamos y hablamos y hablamos y a veces hasta en todo momento la persona quiere decir algo y nosotros vemos cómo cortarle para que no hable, porque si habla, aquí se nos va a alargar la tarde. Porque estamos programados que se evangeliza en 1 hora, hora y media máximo. Y si podemos hacerlo en menos, wow, somos súper expertos. No, mis amados. Se supone que no vamos en base a nuestro interés ni nuestro tiempo. Vamos en base al interés y al tiempo del Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos reconocer, ¿verdad?, que esto es algo que hacemos, pero cuando ya nos ganamos en todo momento y a lo mejor lo escuchamos cierto tiempo y ahora nos ganamos el derecho de ser escuchados. Y entonces compartes tus historias. Aquí en este punto posiblemente no tienes ni que usar la Biblia. A lo mejor puedes mencionar algún versículo o puedes mencionar algún principio que emana de la Biblia, pero estás hablando de tu vida, de tu historia. Comparte lo que pasó, ¿verdad? Después de que lo escuchaste. No después de que cada él habla y, no, fíjate, ay, a mí también, te metes. No, lo escuchaste, ¿verdad? Y ya lo dejaste terminar y entonces ahora sí, mira, yo viví una situación semejante. No igual, porque cada quien vive y experimenta las situaciones de manera diferente. Entonces, de ninguna manera piensas que me quiero comparar con lo que tú viviste, pero déjame decirte que yo viví una situación en la cual yo me sentía como tú te sentiste. Y empiezas a compartir tu historia. Empiezas a compartir tu historia. Esto se llama tu testimonio. Yo ya te dije el domingo pasado que en la clase 401 en nuestra iglesia empezamos a trabajar y enseñarte para saber cómo preparar tu testimonio. Y en el discipulado de evangelismo, ¿verdad? Tanto en Manos a la Obra, como en EE2, que empieza hoy en la tarde, también te preparan para que tú aprendas a preparar tu testimonio para compartirlo. ¿Me explico? Y ahora te digo, comparte tus historias, lo hago en plural, no en singular, porque tenemos muchos testimonios. Muchas personas piensan, o por un tiempo pensamos que teníamos un solo testimonio. La verdad es que tenemos muchos testimonios, muchos testimonios. El testimonio de cómo llegamos a Cristo a veces se puede manifestar desde diferentes perspectivas. ¿Me explico? ¿Sí? Pero no solamente ese testimonio tenemos de cómo llegamos a Cristo, también tenemos el testimonio de cómo Dios nos ayudó en algunos aspectos y áreas de nuestra vida, por ejemplo, en nuestras finanzas. ¿Me explico? Hay personas que dicen, no, yo estaba financieramente hablando en la bancarrota y no salía de perico perro. Pedía prestado por todos lados y no pagaba, ¿verdad? Me encharcaba con las tarjetas de crédito, las topeteé todas y me escondía de los cobradores de Coppel y dile, así me la pasaba yo y eso no es vida, ¿verdad? Y entonces Dios vino a mi vida. Ahora, el requisito y la importancia de un testimonio es que sea veraz, que digas la verdad, no que andes fantaseando ni inventándote una historia que no, porque la persona dice, descarado te va a decir, si apenas hace 3 meses me pediste prestado y hasta la fecha ni me pagas, entonces no me digas que Dios te cambió, baquetón. ¿Me explico? El requisito del testimonio es que tiene que ser veraz. Yo era una persona muy enojada, ¿verdad? Y muy enojona y explosiva, y me enojaba con la gente y le dejaba de hablar, pero ya Dios me cambió. Y la persona dice, ay, ¿qué crees que no me doy cuenta que no hablas a tu marido? Apuro, te diriges a él y debemos reconocer esa realidad. El requisito de un testimonio es, Dios ya cambió mi vida y esto es real. Y cuando hablas de eso, tienes un testimonio que Dios te ha ayudado en tus finanzas, Dios te ha ayudado en tus relaciones, Dios te ha ayudado en tu matrimonio, Dios te ha ayudado en todo momento en tu salud, Dios te ha ayudado en todo momento en tu paternidad, en tu maternidad. Y cuando vemos verdaderamente eso, entendemos que somos, ¿verdad?, un testimonio vivo en las manos de Dios. Y claro, siempre conscientes estamos de que solo a Dios sea la gloria. Ahora, cada uno de nosotros debemos reconocer esto y nos preparamos siempre para estar listos para dar respuesta a todo aquel que pida la esperanza que hay en nosotros. Alguien te va a decir, ¿cómo le haces? Híjole, yo veo que pues estamos atorados con la economía, todos, porque la compañía se nos atoró y no nos pagan, y tú bien a gusto como si nada,
¿verdad? Y tú dices, no, pues mira, déjame platicarte, y tienes una oportunidad de compartir cómo Dios te ayuda a entender que Él es tu Padre y te sustenta, y a los que confían en Jehová, nada les faltará, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice la Biblia. Y el poder de tu testimonio es maravilloso. A lo mejor en Biblia alguien te puede dar una barrida trapeada y sacudida en Biblia. Y tú piensas, y llegas, y no, hombre, sabe más Biblia que tú. Y tú dices, trágame tierra, ¿en qué momento vine con esta persona? ¿Y por qué no me advirtieron, verdad? Que estaba bien preparado en Biblia. Y a lo mejor en Biblia te puede dar una barrida, o en doctrina te puede dar una barrida, o aún en lógica, es más lógico que tú, y todo te rebate con lógica y tú ya no sabes ni qué hacer. Pero sabes, en relación a tu historia, a tu testimonio, tú eres el experto. Ninguna persona te puede decir, eres un mentiroso, y decir, a ver, ¿tú viviste mi vida? Tú estabas ahí, ni siquiera sabías, yo estaba solo ahí cuando pasó eso. Entonces, en tu historia y tu testimonio, tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú eres la autoridad. ¿Me explico? No estás hablando de nadie más, estás hablando de ti. Y la gente de hoy dice, bueno, si tú lo dices, pues debo creértelo porque es tu vida y no me vas a mentir. ¿Me explico? Y sobre todo puede decir, lo veo, lo que me estás diciendo, lo veo, es real, ¿verdad? Esto es algo bien importante y esto es algo que va a ir afirmando tu autoridad en compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora, la autoridad máxima es Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, pero en el aspecto de tu testimonio, Dios te usa en la autoridad de que es algo que tú viviste, nadie más lo vivió, ¿sí? Me encanta la historia en la Biblia donde Jesús sanó a un ciego. Y los fariseos estaban enojados y querían desacreditar la obra de Jesús y decir que no era de Dios, que era del diablo y que ese quién sabe quién era y era un falsificador y un estafador y un charlatán. Y entonces supieron que Jesús había regresado, le había dado la vista a ese ciego y sobre de él fueron a acosarlo para que les dijera quién había hecho eso. Ellos ya sabían que Jesús, pero querían desacreditar a Jesús. Y entonces le decían, díganos, se me hace que no era ciego. Y llamaron a los padres, ¿verdad? Y los padres estaban asustados porque que te llamara el Sanedrín, ¿verdad? Era como en el tiempo de la Santa Inquisición. Llegar con la Santa Inquisición, ya la tenías perdida. Mira, la Santa Inquisición decía, ¿verdad? Si mueres sin confesar, sin aceptar, o sea, después de tanto tormento, y te mueres sin aceptar tu culpa, entonces eras inocente. Pero ya estabas muerto, ¿de qué te servía? Pero si tú les decías, no, soy inocente, no te creían y te seguían torturando. Tú les decías, no, y traías testigos, miren, no, ellos vean que, y no decían, no, hasta que tú confieses. Y entonces la única manera como que te podías librar es que te murieras. Y ellos decían, no, si era inocente, porque murió sin aceptar. ¿Me explico? Entonces, pues entonces, en el tiempo de Jesús, la Santa Inquisición se llamaba Sanedrín. Y que te llamara el Sanedrín, te llevaba a las de perder, ¿verdad? Los llamaron a los padres. Y los padres dijeron, ¿edad tiene? Pregúntenle a él, ¿verdad? Lo único que nosotros sabemos es que nuestro hijo nació ciego. ¿Cómo ve ahora? Pues nosotros no sabemos, pregúntenle a él porque ya edad tiene, ¿verdad? Y entonces seguían aferrados tratando de, a ver, ¿qué te hizo? Y qué esto, el otro. Y entonces, no, porque si un pecador no puede hacer eso. Y estaban ahí. Entonces, me encanta que en el versículo 25, del capítulo 9 de Juan, donde está esta historia, cuando le preguntaron, ¿quién crees que es Jesús? Él dice, bueno, ¿saben qué? Yo no sé de qué se trata todo esto. Yo no sé qué tienen ustedes contra esa persona. Yo lo único que sé es que yo era antes ciego y ahora veo. Gracias a Jesús. O a que ni sabía quién era él, a esa persona, porque todavía no lo conocía a él. ¿Sabes qué es eso? Un testimonio. Eso es lo que es. Mira, no, pero es que yo te conocí, tú vagueabas conmigo en la colonia y juntos le tirábamos piedras a los carros y juntos le robábamos las cocas al viejito de la tiendita y salíamos corriendo. Y sí, le tienes razón, pero una cosa sé, que Dios vino a mi vida y cambió todo eso, ¿verdad? Y a veces puede ser que tengas el testimonio poderoso de decir, es más, y ya fui y le pedí perdón al viejito de la tienda. E hice trabajo comunitario, le ayudaba a barrer su banqueta por varios meses,
para expiar mis culpas. No es por expiar sus culpas, sino para mostrarle que hay arrepentimiento. Y lo muestras y le decís, sí es cierto. Sí. Antes no podías decir 3 palabras, ¿verdad? De las 3 palabras que decían, 2 eran groserías, ¿verdad? Y ahora veo que todo eso ha cambiado en tu vida. ¿Me explico? Entonces, le puedes hablar y decirle, yo antes era ciego respecto a la paternidad, sobre a cuidar mi cuerpo, sobre a dormir bien, sobre el estrés, sobre los vicios, sobre las malas palabras, sobre la presión, sobre el temor, sobre el coraje, sobre la amargura, sobre el odio, bla, 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 y todo. Yo era ciego, pero ahora veo. Dios me ha dado la oportunidad de ver su poder obrando y transformando mi vida. Amén. Amén. Y entonces llegas a ese punto y le compartes las buenas nuevas de salvación. Le compartes las buenas nuevas de salvación. Y si tú dices, no sé cómo, pues yo ya te dije, aprende. Inscríbete al curso de 5 en lo alto. O manos a la obra, ya lo cambiaron el nombre. Manos a la obra, inscríbete a E2, prepárate, ¿verdad? Métete a las clases de 101, 201, 301, 401, de tal manera que puedas prepararte y conocer cómo compartir tu fe. Y ya cuando compartiste tu fe, entonces punto número 6. Tráelos a dar gracias. Punto número 6. Tráelos a dar gracias. Ya vimos, tráelos a dar gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, siempre que compartimos el evangelio nos damos cuenta de algo. De todas las personas que les compartimos el evangelio, muchas nunca llegan a visitar una iglesia, nunca llegan a pisar un templo, nunca se integran, y es triste, porque el propósito de traerlos a Jesús es integrarlos a la familia de la fe. ¿Me explico? Hemos una y otra vez a través de esta serie de sermones escuchado que Dios no quiere hijos pródigos o llaneros solitarios. Él quiere que todos seamos o hijos huérfanos, ¿verdad? Espiritualmente hablando, sino que todos seamos parte de la familia de la fe. Entonces, ya que compartiste las buenas nuevas, los vas a invitar y animar y enseñar a congregarse. ¿Me explico? Los estudios dicen, los análisis y estudios dicen que la gente que se integra a una iglesia crece más rápido y se fortalece más rápido en su fe. En su fe. ¿Por qué? Y el estudio completa diciendo, si tú disipulas al nuevo convertido, entonces más fácil va a fortalecerse y cimentarse en su fe. Y disipular es más que sentarlo en una silla el domingo. Es enseñarle a leer la Biblia y a estudiarla. Es enseñarle a orar. Es enseñarle a compartir su fe. Es enseñarle en todo momento, ¿verdad?, a dejar que el Espíritu Santo lo guíe. Y ese es el proceso de discipulado. Yo te he dicho una y otra vez que el discipulado no es una transferencia de conocimiento, es una transferencia de vida. Es una transferencia de vida. Queremos en todo momento que las personas aprendan de nosotros, como Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Me explico? Nosotros aprendimos de otras personas a estudiar la Biblia. Nosotros aprendimos de otras personas a orar. Nosotros aprendimos de otros a congregarnos. Alguien nos animó, nos instó y nos trajo. Y ahora nosotros debemos enseñarles a otros lo mismo. ¿Me explico? Cuando ya le has hablado a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, entonces ¿qué haces? Lo llevas a el templo, lo llevas a que se integre en la familia de la fe. ¿Y qué pasa? Entonces lo que estás haciendo es conectarlo con otros creyentes como tú y como yo, que estamos en crecimiento espiritual. No es que ya la hayamos alcanzado ya, ni que ya seamos perfectos, sino que proseguimos cada día para vivir una vida que le agrada a Dios. Estamos juntos aprendiendo a obedecer a Dios, buscar a Dios, caminar con Dios y hacer de Dios el centro de nuestra vida. Y cuando hacemos esto, déjame decirle que la comunidad de fe, la iglesia, tiene un gran poder emocional y espiritual. Nos alienta y nos anima. De hecho, yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado que he compartido el evangelio y la persona tiene sus reservas. No rechaza, pero no está convencida. Me dice, no, pues es que... Y uno respeta eso, no forza nada. Entonces, pero los invita uno a la iglesia. Y curiosamente vienen a la iglesia.
Y entonces viven la experiencia de una celebración dominical o viven la experiencia de la adoración y alabanza que el pueblo de Dios rinde a Dios. Y no solamente eso, sino que de repente vienen y dicen, ahí está mi compañero de trabajo, o aquel yo lo conozco y es una persona muy respetable y de buen testimonio para mí, o sea, de buen ejemplo, pues. Y entonces la persona dice, oh, yo pensé que los cristianos eran un bonche de locos, ¿verdad? Y a lo mejor piensan, uno está loco, pero dice, tanta gente no puede estar igual de loca que Isaí, ¿verdad? Me explico, y eso es importante, porque cuando las personas estamos juntos y adoramos juntos, eso le da credibilidad a lo que Dios está haciendo en la vida y en el corazón. Esto es importante, ¿sí? Le da credibilidad a lo que compartimos. Y más cuando muchas de estas personas, a mí me encanta cuando llegan algunas personas por primera vez y muchos de ustedes los conocen y se acercan, qué gusto verte. Y la persona dice, no pensaba encontrarte aquí, no pensaba, ¿verdad? Entonces, eso le da credibilidad y poder a la obra que Dios está haciendo. ¿Me explico? Y dicen, vaya, ¿cuánta gente hay aquí? Y todos creen en lo que me están compartiendo a mí, y todos creen en Dios, y todos creen que no es por obras, sino lo que Jesucristo hizo, lo que nos da salvación. Así es que no creo que tanta gente esté loca. Por eso Jesús quiere que traigamos personas a la familia de la fe. Mira lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 23. Léelo conmigo, fuerte y claro. Ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, instale a que venga para que la casa esté llena. Yo le diría ahora en la ciudad, ve por las calles y por los callejones e invita a quienes veas a venir a la casa de Dios, porque Dios quiere que su casa se llene. Nota que la Biblia dice que Dios quiere que su casa se llene. ¿Sabes que hay un grupo de cristianos que piensan, no, las iglesias mejor, entre más poquitos mejor, porque queremos calidad, ¿verdad? Queremos calidad. Déjame decirte que la calidad también tiene que ver con la cantidad. Tú vas a los tacos y nomás hay uno parado ahí y así como pensando morder el taco, dices, no, han de estar muy malos esos tacos. Y vas por otra taquería y está llena. Y de ahí están de estar buenos los tacos porque está llena esa taquería, ¿verdad? Y muchos de nosotros, ¿por qué vamos por primera vez a un restaurante o a una taquería? Porque vemos que mucha gente está yendo o no le recomendó a alguien. Entonces, al final de cuentas, también debemos reconocer, ¿verdad? Que cuando la gente ve y dice, wow, hay más gente. Yo pensé que iban a haber 2 o 3, ¿verdad? Llore y llore lastimeramente por lo que están viviendo. Y llegan y nos ven contentos, gozosos y un buen grupo de personas. Y entonces dicen, wow, esto es interesante. Ahora, esto es lo que Dios está haciendo por nosotros. Mira lo que dice el Salmo 40, versículo 3. ¿Sí? Salmo 40, versículo 3 en todo momento dice, muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. ¿De qué está hablando ahí el salmista? De la adoración en el templo, en la sinagoga, en el santuario. Muchos al ver lo que pasaba en un culto de celebración, en un culto de adoración, se sintieron conmovidos y confiaron en mí, Dios. Y a mí me encanta, para la gloria de Dios lo digo, ¿verdad? Ver cada domingo a personas que se conmueven hasta las lágrimas. No por lo que yo predico, no, porque a veces ni siquiera estoy predicando, está la alabanza y ya Dios tocó sus corazones y están conmovidos, ¿verdad? Y confiaron en mí, Dios, y en tu Dios. Nota que adorar sirve para alcanzar a las personas. Adorar lleva a las personas a poner su confianza en el Señor y decir, eso que me platicaron debe ser real. De hecho, muchas veces cuando vamos a compartir con personas que vinieron ya al templo, les decimos, ¿qué te pareció? Y la mayoría de las personas dicen, muy bonito, la gente se ve tan feliz, tan tranquila, tan bendecida. Y ya uno dice, ¿y sabes por qué eso es? Y ya le empieza uno a compartir el evangelio. ¿Me explico? Y esto es maravilloso, esto es algo que Dios quiere hacer. ¿Me explico? Y esta es la razón por la cual estamos aquí. De hecho, cuando tú vas a Apocalipsis, empieza a hablar a las 7 iglesias. Y las 7 iglesias se presentan como un candelabro delante de Dios. Y la iglesia es un candelabro, te voy a decir por qué. Desde la perspectiva apocalíptica, la iglesia es un candelabro porque a la misma vez que el candelabro se ponía al frente del santuario para adorar a Dios, también se ponía como una señal de testimonio para el mundo. Sí, nosotros somos las velas de ese candelabro, cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, así alumbre vuestra luz
delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto es una realidad en todo momento que debemos reconocer. Y antes, pues la gente no se alumbraba con focos LEDs, ¿verdad que no? Antes la gente no se alumbraba con bombillos, antes se alumbraba con veladoras. Y entonces tú y yo somos ese candelabro que a la misma vez que estamos adorando a Dios, también estamos dando testimonio al mundo de que lo que el Señor nos dio es verdad, ¿verdad? Y cuando venimos al templo, sucede lo que sucedía en Hechos capítulo 2, versículos 47, que dice, alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día, como resultado, el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¡Wow! Muchos al ver esto, aparte de que dice el Salmo 40 en Hechos, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Muy bien, entonces ahí está. Ahora, cada uno de nosotros debemos reconocer, esto es importantísimo. Vimos ya 6 cosas que necesitamos vivir cada día. Vive tu esperanza. Número 2, apréndela bien para que la puedas compartir. Tercero, pide disculpas de no haberla compartido antes y usa eso como una plataforma para compartir con aquellos que no les has compartido. Y hoy te dije la cuarta cosa, aprende a escuchar a las personas. Y luego, cuéntales tus historias de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y luego, intégralos a la iglesia. Tráelos a dar gracias a Dios por lo que Él hizo por ellos. Y luego, cada uno de nosotros debemos reconocer esta verdad. Ahora, lo que ahora te voy a dar son algunas verdades importantes. No vienen en tu bosquejo, pero quiero que las apuntes. Búscale un rinconcito. La primera, mira, ¿por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué tienes que compartir tu esperanza? ¿Por qué tienes que compartir el mensaje? Porque todos necesitan a Jesús. Todos. Si quieren ir al cielo, no hay otro camino, no hay otra forma. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma. Presentarles a Jesús es presentarles el camino, la verdad y la vida. Y es la única forma como puedes asegurarte de que van a ir a la vida eterna. Por eso, como iglesia, también practicamos la reevangelización. Porque tú puedes haber estado sentado en las bancas de un templo cada domingo por 30 años y aún así corres el riesgo de perderte en el infierno. Pastor, ¿qué me está diciendo? Te amo y te tengo que decir la verdad. Tú puedes haber ido a todos los conciertos cristianos que pudiste, sabidos y por haber, a todas las conferencias. Es más, pudiste haber dado hasta conferencias, pudiste haber sido hasta un predicador. Pero estar creyendo que por lo que tú haces o dejas de hacer es que te vas a ir al cielo. Y lo más seguro es que termines en el infierno. Entonces necesitamos reevangelizar, comenzando aquí, porque todos, absolutamente todos, para ir al cielo necesitan a Jesús. ¿Y sabes? Lo interesante es que tú tienes la respuesta para ir al cielo. Hay personas que dicen, yo creo, ¿verdad? Yo pienso que esto tienes que hacer o aquello dejar de hacer o esto para ir al cielo. Y tú sabes cuál es la única respuesta y tú sabes qué es lo único que los puede llevar al cielo. Si tú tuvieras, escucha bien, la cura para el cáncer, si tú tuvieras y descubrieras la cura para el SIDA o para el Alzheimer y por años te callaras y después descubriera a alguien que tú lo sabías y te quedaste callado, te podrían llevar a juicio por crímenes contra la humanidad. ¿Sabías eso? Te dirían, en el 2024 usted descubrió la cura para el cáncer y se quedó callado. Andaba viendo quién le pagaba mejor la cura y la receta en vez de darla a conocer y entonces se quedó callado. Y ahora que estamos en el 2028, millones de personas han muerto por cáncer y usted es un asesino. Porque usted tenía la respuesta y se cayó. Y yo no sé si te llevarían al tribunal de La Haya o no sé dónde, pero te acusarían de crímenes contra la humanidad. ¿Sabías eso? ¿Me explico? Entonces, ¿sabes? Tú tienes el remedio para no terminar en el infierno. Tú tienes el remedio para que la gente no termine en el infierno. Tú tienes la respuesta. Tú conoces las buenas nuevas para que la gente no termine en el infierno y muchos de nosotros nos quedamos callados. Decimos, calladito me veo más bonito. ¿Me explico?
Es criminal que no estemos compartiendo las buenas nuevas de salvación. Es criminal que no estemos acercando a las personas a Dios. Ese de, mi hijo que sea, que crezca y ya cuando crezca que decida lo que. Eso es del diablo, eso no es de Dios. ¿Sabías eso? Entonces no lo metas a la escuela, ya cuando crezca él decida si estudia o no estudia. ¿Por qué lo forzas a levantarlo todas las mañanas en el tiempo de clases y lo mandas a la escuela? ¿Por qué lo forzas a comer chícharos y calabazas? Déjalo que él decida, ¿verdad? ¿Me explico? Nos asustamos mucho porque aprobaron la ley de infancia trans, ¿verdad? O algo así. Pero igual, ellos están haciendo algo por los niños, nosotros no estamos haciendo nada. Estoy hablando en general de la cristiandad, no de esta iglesia, ¿eh? No le compartimos nuestra fe a los niños, así es que, ¿qué nos asusta? Que cada quien va a buscar su agenda, ¿no? Yo no espero que ellos, los que aprobaron la agenda trans para los niños o para la infancia, aprueben en todo momento que se predique la palabra de Dios en las escuelas, ¿verdad que no? Yo tengo que impulsarte a ti, jovencito de primaria, niño de primaria, que te metas a evangelismo explosivo niños para que aprendas a compartir con tus compañeritos, a tu hijo que lo tienes en la primaria, para que los niños que están confundidos se afirmen en la verdad de Dios. ¿Me explico? Esa es mi tarea, esa es mi responsabilidad. Yo no voy a andar manchando en las calles a gusto y beneficio de alguien que anda buscando raja política. Por muy cristiano que se diga y por muy golpe de pecho que se dé, anda buscando materia política. Mi tarea es capacitarte a ti y motivarte a ti y sacudirte a ti, si es necesario, para que entiendas que tu función es compartir las buenas nuevas de salvación. Porque si tú pones a Jesús en el corazón de un niño, lo habrás librado para toda la vida. ¿Me explico? Y eso es algo bien importante que debemos entender. Mira lo que dice Mateo 11, 28 al 30. No viene ahí en tu bosquejo, pero mira, o viene la cita, pero yo te la voy a leer. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo les haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, dice Jesús. Pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? ¿Me explico? No es carga pesada, es ligera la carga, lo que Dios pone en nuestras vidas. No es así como que móchate un brazo para irte al cielo, sácate un ojo para irte al cielo. Yo tenía un maestro que escuchó el mensaje en lo que se le llamó el movimiento de la generación de Jesús en los 70. Él era del movimiento hippie, ¿verdad? Y entonces un evangelista que nosotros conocimos y algunas veces predicó en este templo, el hermano Alfonso Víctor Muñoz, hizo una campaña en Veracruz y él era de Veracruz. El hermano era mi maestro en el seminario, Raimundo Aguilar. Y él platicaba que era un grupo de jóvenes hipiosos, ¿verdad? Y que pues andaban en sus quehaceres, ¿verdad? Y en ese tiempo la marihuana y tantas esas cosas, y escucharon el mensaje de salvación, ¿verdad? Y escucharon el mensaje de salvación y vinieron a Cristo. Y era un grupo como de 5, recuerda, él platica que eran como 5. Y uno de ellos tenía un vicio por el fútbol. Tenía un vicio por el fútbol. Y malamente no entendió bien el mensaje, ¿verdad? Y entonces él estaba batallando, pero él quería seguir a Jesús y no podía porque el fútbol era su pasión y no podía vencer la pasión del fútbol. ¿Y saben qué hizo? Y lo platicaba el hermano con tristeza, dice, porque no nos preguntó, no consultó, o sea, en su mente se metió eso, y leyó el pasaje donde decía, si tu ojo te es ocasión de caer, sácate el ojo, porque es preferible que llegues tuerto al cielo a que te vayas completito al infierno. Y si tu mano te es motivo de caer, móchatela, porque es mejor que llegues manco al cielo que te vayas enterito al infierno. ¿Y saben qué hizo este joven malamente? Se cortó una pierna. Y entonces, pues a la mala aprendió y entendió que no era lo que Dios decía, ¿verdad? Pero al final de cuentas terminó sirviendo al Señor. Pero yo no sé, a veces hay personas que dicen, no, es que el pastor quiere que me corte una pierna, que me saque un ojo. No. Es más, ni siquiera se trata de que estés aquí a tiempo todos los... No. Dios va a poner el querer como el hacer por tu buena voluntad. Es que entiendas que Dios ya lo hizo todo por medio de Jesucristo. Y en esa confianza, entonces, ¿sí? Entendemos que si Él ya hizo todo por amor a nosotros, Él sí fue flagelado,
clavado en una cruz, dio su vida, derramó su sangre y fue torturado para que tú y yo tuviéramos vida, perdón y salvación. Y entonces, si Él estuvo dispuesto a hacer todo eso por nosotros, ¿por qué no hacer lo que Él nos pide, que es llevar el mensaje a las personas? Dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hagan discípulos a todas las naciones, compartan el evangelio a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, compártanle las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, entonces ustedes de una manera u otra me están diciendo a mí que se avergüenzan de mí. Mira lo que dice el versículo 38 de Marcos 8. Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en gloria. Vaya, me explico. Lo hacemos porque le queremos decir al Señor, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil o al griego, ¿verdad? Y esto es importante. ¿Qué te preocupa más? ¿Que la gente no se vaya al infierno o tu reputación? ¿Qué te preocupa más? ¿Que la gente no se vaya al infierno o tu comodidad? ¿Qué te preocupa más? ¿Que la gente se vaya al infierno o tu economía? ¿Por qué te digo esto? Porque son los mayores obstáculos. Hay capacitación y no tengo tiempo. Ay, no se me acomoda el día. Ah, sale muy caro, hermano, no nos pueden regalar el manual. ¿Me explico? ¿Sí? Y llegas a Coppel y ¡ay, una ganga! Como el precio 1000 veces elevado a lo que te costaba el manual, ¿verdad? El manual te costaba 1,180 pesos, a la televisión te costó 1,800, ¿verdad? Y dices, ¡qué ganga! ¡Qué oferta! ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué necesitamos entender, mis amados hermanos? No nos avergoncemos del evangelio. Necesitamos compartir. Y ahora, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos anima. Esto es algo bien importante. ¿Estás agradecido con Dios? ¿Estás verdaderamente agradecido con Dios? Vas a compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Mira lo que dice 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por nosotros, así es que nosotros haremos lo que Él nos manda, ¿verdad? Agrego yo ahí la última parte. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. ¿A qué morimos? A nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, a nuestra propia voluntad. Y ahora vivimos para la gloria de Dios. Jesús hizo eso. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, caminó por las calles de Jerusalén. Y en una ocasión, viendo Jerusalén de lejos, así de la montañita, tuvo compasión por Jerusalén. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿quién me permitiría recogerte como la gallina recoge a sus pollitos bajo las alas? ¿Sientes eso por Tecate? ¿O dices, mugle pueblo bicicletero, polvoriento y bachuriento, lleno de baches pues? No, ve a Tecate y di, Tecate, Tecate. ¿Quién me diera la oportunidad de poder compartir tu mensaje con las personas con las que me cruzo, con las que convivo, con las que Dios ha puesto en mi camino? Y con pasión podamos hacerlo. El cielo espera que tú y yo, escucha bien, el cielo espera que tú y yo hagamos esa tarea. Los ángeles están así como diciendo, Señor, ¿que no ves que no hacen nada? Déjanos bajar. Y el Señor dice, es la tarea de ellos. Y yo soy paciente y amoroso. Y yo sé que lo van a hacer. No porque el pastor les dijo, sino porque mi amor los va a constreñir, a impulsar, a animar. ¿Verdad? Me encanta lo que dice Proverbios 11:30. Proverbios 11:30 dice, el fruto de la justicia es árbol de vida, pero el que arrebata vidas es violento. Mira, te lo voy a leer en esta versión que me encantó, es una versión moderna. Practicar la justicia es árbol de vida. El sabio da vida nueva a la gente. Eso es lo que quiere decir este verso. Pero el que arrebata vidas es violento. Dice, practicar la justicia es árbol de vida. El sabio da vida nueva a la gente. Yo te pregunto, ¿te crees sabio? ¿Te crees sabio? Lo mejor que puedes hacer
para los tuyos, para las personas que te importan, para las personas que amas, es sembrar la eternidad en ellos, la salvación en ellos. Darles vida verdadera, la verdadera vida, porque lo que están viviendo no es vida. Es más, algunos de ellos ya te lo han dicho, esto no es vida, compadre, esto no es vida, amiga, hermana, esto no es vida. Y tú dile, ¿quieres conocer la verdadera vida? Siéntate, vamos a platicar y compárteles las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación, ¿por qué? Porque la Biblia dice, mira, me encanta Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Sí? Yo quiero en este momento cerrar en oración e invitarte a que reflexiones. Nuestra tarea como iglesia es que cada uno de los que aquí estamos nos convirtamos en heraldos, proclamadores de las buenas nuevas de salvación. ¿Yo, pastor? Sí, Dios quiere usarte a ti. Porque no se trata de compartir conocimiento teológico, no se trata de compartir doctrina avanzada. Hay una historia que me impacta en la Biblia y es acerca de un hombre que estaba endemoniado. Tenía una legión de demonios, 1000 demonios dentro de él. Lo llevaban a un panteón, lo amarraban con cadenas y más tardaban en amarrarlo que el romper las cadenas se soltaba, se quitaba la ropa y andaba brincando de tumba en tumba. ¿Sí? Y así se la pasaba. Y un día Jesús fue a la región de Gadara donde vivía este hombre y pasó por ese panteón. Y ese hombre cuando lo vio, ¿verdad? Le pidió misericordia. Y el Señor sacó de él la legión de demonios y la echó a un hato de cerdos que fue y se desbarrancó allá en el mar. Y cuando la gente supo, corrió a avisar, cuando unos vieron, corrieron a avisar al pueblo y todos vinieron y encontraron a este hombre, escucha bien, al que andaba como loco, desnudo y brincando entre las tumbas, lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal, o sea, agarró la onda. ¿Sí? Y era sorprendente lo que Jesús hizo. Y la gente se asustó y le pidieron a Jesús, vete de aquí, quién sabe quién seas, pero vete de aquí, tenemos miedo de ti. Y Jesús no quería causar problemas y se empezó a retirar. Y este hombre fue y le dijo, Jesús, yo quiero ir contigo, llévame contigo, quiero servir contigo. Y Jesús voltea y lo ve y le dice con mucho amor y directamente le dice, ve a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Eso me alienta, me ayuda. Porque no le dijo, ve y dales unas conferencias sobre Job, ve y enséñales la teología de los salmos. No le dijo, ve y enséñales las doctrinas del Pentateuco. Le dijo, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y este hombre dijo, nunca he tenido una Torá en mis manos. Nunca he tenido lo que para nosotros ahora es la Biblia, para ellos era la Torá y los profetas. Dijo, nunca he abierto una Biblia, nunca no he sabido ni siquiera nada acerca de Dios, pero sé lo que hizo Él en mi vida. Y claro que voy a ir a mi casa y a los míos y contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo. Yo no sé qué te detiene, yo no sé qué te paraliza, pero yo sí sé qué te puede impulsar. El amor, la gracia y la misericordia que Dios tuvo de ti. Solo tienes que decirle, Señor, úsame para que los de mi casa y los de mi trabajo vean las grandes cosas que tú has hecho conmigo y se arrepientan y se vuelvan a ti. Y si este es tu deseo, ponte de pie, porque yo quiero comisionarte hoy en el nombre de Jesús, como un heraldo y proclamador de las palabras de Dios. Yo quiero comisionarte hoy y decirle, Señor, usa esta vida. Y tú dices, no sé mucho, y Dios dice, no necesitas saber mucho. ¿Sabes que Dios está obrando en ti? Sí, con eso es suficiente. ¿Sabes que Dios te está transformando y cambiando? Sí, con eso es suficiente. Ponte de pie y dile, Señor, yo quiero que tú me uses para que los de mi casa te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Yo quiero que me uses para que en mi trabajo la gente conozca que tú eres Dios y que solo en Jesucristo hay salvación. Cierra tus ojos y voy a orar por ti y luego voy a pedir que hagas una oración conmigo. Primero oro por ti. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este grupo de tus hijos, que hoy, Señor, reconocen la tarea a la cual tú nos invitas, ser heraldos, proclamadores, embajadores en nombre de Cristo.
como si Dios rogase por medio nuestro, rogarle a la gente, reconcíliense con Dios. Señor, yo quiero poner en tus manos a cada uno de los que de pie estamos, para que a partir de hoy, Señor, podamos vivir nuestra fe, podamos aprenderla, podamos pedir perdón a aquellos que no se las hemos compartido a pesar de que han estado con nosotros por mucho tiempo. Que podamos, Señor, hacer todas aquellas cosas que tú nos invitaste a hacer a través de esta enseñanza, para que podamos, Dios, vivir una vida de acuerdo y conforme a tu voluntad. Padre, tú conoces nuestro corazón, nuestras luchas, nuestros temores, pero hoy tú nos vas a dar libertad. Libertad para proclamar, para vivir una vida, Señor, de fe y de testimonio, para que muchos a través de nuestra vida y de nuestro testimonio te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora di conmigo: Dios mío, quiero que me uses para traer a alguien a ti. Querido Dios, quiero que me uses para que personas se reconcilien contigo, te acepten como el único y suficiente Salvador. No tengo mucho conocimiento bíblico, mucho menos doctrinal, pero Padre, sé que tú has trabajado en mi vida, me has dado perdón y salvación y estás haciendo de mí una nueva criatura. Padre, tú me has dado respuesta a muchas de mis dudas. Tú me has dado, Señor, plenitud, perdón, salvación y paz. Y yo quiero que otras personas puedan saber lo que tú has hecho en mí. Padre, gracias porque yo me he reconciliado contigo por medio de Jesucristo. Y quiero llevar este mensaje a las personas que aprecio, que ellos también se pueden reconciliar contigo por medio de Jesucristo. Que tú los esperas y que no los echarás fuera. Humildemente desde mi corazón te pido, úsame como un embajador de tu paz. Úsame como un reconciliador. Padre, ayúdame, Padre, a ser un instrumento de salvación en tus manos. Quiero seguirte apasionadamente hasta el punto en que sea pescador de almas, pescador de hombres. Gracias por la palabra que has hablado a mi corazón. Gracias por la palabra que has traído a mi corazón. Desde mi corazón te pido, úsame para que las personas que amo escuchen cuánto las amas y lo que hiciste para reconciliarte con ellas. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga y seamos una iglesia que proclama las buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga. Te abrazo en el amor de Jesús.